Ya estamos junto a Carlos Grech para la noticia internacional de este momento. El arrollador triunfo que se prevé para el Partido Laborista en las elecciones británicas después de 14 años de los conservadores en el poder. Carlos, buenas noches. Hola, buenas noches. El predominio de los conservadores llega a su fin. Allí está la imagen de esta noche en Londres, la pantalla gigante entregando el resultado. 410 escaños en la Cámara de los Comunes para los laboristas, una derrota aplastante para los conservadores. Es el peor resultado de la historia moderna para este segmento de la política británica, porque claramente no llegan ni siquiera a las propias expectativas que se habían impuesto antes de estas elecciones anticipadas, a las que había llamado el propio primer ministro Rishi Sunak, debido también a la crisis que existía en Reino Unido, económica y social, y que obligaba también cierta evaluación política. Ahora, Carlos, los resultados que se están entregando son en base al exit poll, a esta encuesta que se hace a boca de urna, pero que tradicionalmente en Reino Unido predice muy bien los resultados. Por lo tanto, están todos confiados en que estos son los resultados que tendrían que confirmarse mañana en la mañana. Exacto. En unas poquitas horas más, en realidad es la mañana británica, e inmediatamente el rey Carlos tiene que llamar al presidente del partido para pedirle que haga gobierno. Claro que sí, de hecho eso, ante un cambio en el gobierno, va a ocurrir muy rápido, incluso más rápido de lo que hubiese ocurrido si es que se mantenía en el poder el Partido Conservador. Y ya está claro que el líder, Keir Starmer, es el más probable próximo primer ministro de Reino Unido en sustitución de Rishi Sunak. Se acaban entonces estos 14 años de gobiernos conservadores. Revisemos cómo quedó o cómo quedaría este hemiciclo. Tú lo decías, Macarena, en torno a una boca de urna, una encuesta de salida, pero han coincidido en las mismas cifras la BBC y otros medios distintos británicos en base a sus propios cálculos. Revisamos entonces cómo ha quedado conformado este Parlamento para que ustedes entiendan también. Es la amplia mayoría o la mayoría, en este caso absoluta, la que impone al primer ministro, a quien va a guiar entonces la política en Reino Unido. Y por eso es que de este número de 650 se magnifica en 410, se mide el dominio entonces por los próximos 5 años de los laboristas. 131 escaños para los conservadores, ya decíamos, 61 para los liberales demócratas y 13 para los reformistas británicos, como parte de los principales movimientos en el Parlamento. Sí, es importante que otra de las expectativas que había era qué iba a pasar con los reformistas, que es el partido de extrema derecha, que había expectativas de que podía incluso complicar la situación de los conservadores. Finalmente, de acuerdo a esta boca de urna, al menos ha tenido una presentación, gana 13 diputados que no tenía, pero de todas maneras queda muy lejos de ser un factor relevante. De modo que se mantiene este bipartidismo tradicional en Gran Bretaña que ha sido puesto en duda, como ha sido puesto en duda también en otros países. En este caso, la extrema derecha no estaría logrando un resultado importante. Claro, y eso marca una diferencia con varios países de Europa que hemos visto en los últimos días, cruzando el Canal de la Mancha, nada más lo que ocurrió con Francia, así también en Países Bajos, en Alemania. En este caso, Reino Unido marca una diferencia. Probablemente la experiencia post-Brexit ha marcado muchísimo estas elecciones legislativas en Reino Unido. Sí, solamente hacer referencia a que es muy distinto el sistema político en Gran Bretaña respecto al nuestro. Claro. De partida tienen rey y primer ministro y no un presidente, y no se elige directamente. Es por eso que estamos revisando esta imagen que corresponde a la Cámara Baja, lo que sería nuestra Cámara de Diputados, que allá es la Cámara de los Comunes. Así es. Y es esta mayoría que obtienen en los representantes lo que les da derecho a tener su primer ministro. No hay una votación directa al primer ministro. Sí, ahora, hay algunos puntos también importantes que vamos a seguir profundizando, pero entre otras cosas, la palabra cambio, que ha sido fundamental para motivar a los británicos a votar en este caso ante las críticas condiciones que ha habido en términos laborales, sociales y especialmente económicos en Reino Unido. Y por otro lado, la postura del nuevo primer ministro Keir Starmer, por ejemplo, respecto de la monarquía. Él durante muchos años fue muy crítico de la monarquía. Incluso se hablaba de un término incluso anárquico en términos de la monarquía. Bueno, ahora va a tener que reunirse todas las semanas, una vez por semana por lo menos, con el rey Carlos dentro de las facultades que tiene y las atribuciones que tiene como primer ministro. Claro, es alguien que se ha moderado, claramente es un candidato más bien opaco, no es alguien de gran carisma, pero ha presentado una alternativa razonable, moderada, se dice, a el Partido Conservador. Han sido años de mucho caos, de mucho cambio en la política británica. Hay una sola cosa que se mantiene
bien estable y se va a mantener, Carlos, que es el gato Larry, Sí. que es el gato que vive en Downing Street 10, que es la residencia del primer ministro. Aquí se hace una mudanza express. Sale el primer ministro, tiene que dejar su casa, llega el nuevo primer ministro a la mudanza y lo está esperando el gato, que se ha mantenido durante 11 años en ese lugar. Lo adoptó la familia del primer ministro Cameron. Y va a ser el 6º primer ministro que el gato Larry ve pasar por Downing Street 10 en su cargo de jefe Ahora, de hay un la punto- protección de los ratones de Downing Street. Tiene un cargo oficial, tiene un cargo. Y es un cargo importante. Muy importante. Muestra de estabilidad el gato, pero ojo, que Keir Starmer tiene un gato propio. Exactamente. Ah, va a haber Jojo conflicto se llama. ahí. Va a Puede tener haber conflicto Tiene territorial. que haber seguramente algún tipo de convivencia allí. Va a haber que tener una relación. Esto es al margen de todo lo que está ocurriendo, que por supuesto es anecdótico en Reino Unido. Más adelante vamos a profundizar también en la historia de Keir Starmer. Tiene antecedentes bastante sabrosos para la política también en Reino Unido. Mientras tanto, volvemos a Estados Unidos. Porque si había algo que podía generarle una crisis aún mayor a Joe Biden, es una portada como la que ustedes van a ver en los próximos segundos. La portada del The Economist de esta mañana, que es lapidaria, por decirlo de alguna forma. Ahí está. Un burrito de apoyo para una persona que tiene problemas de movilidad, que dice: no es la forma de conducir a un país, no hay manera de seguir gobernando este país, dice The Economist, para hablar de un Joe Biden que ya enfrenta una presión absoluta, lo decíamos, políticamente, pero además mediáticamente, después de la editorial del New York Times y otros artículos que indican que Joe Biden está contra las cuerdas en este momento. Claro, y con toda la discusión acerca de qué pasaría si es que finalmente toma la determinación de retirarse, todos coinciden en que depende de él el dar la retirada, pero las presiones claramente se están acumulando desde todos los ámbitos, también desde ámbitos de algunos financistas, algunos de los donantes del Partido Demócrata, que ya están diciendo más abiertamente que se necesita otro candidato u otra candidata. La opción de Kamala Harris, la actual vicepresidenta, ha tomado mucha fuerza en las últimas horas para poder al menos dar una disputa contra Donald Trump. Se conoció también una encuesta del Wall Street Journal que dice lo mismo que el New York Times, que se duplicó la diferencia que ya tenía Trump sobre Biden de 3 a 6 puntos después del debate, y que en algunos estados clave, que son los que deciden finalmente la elección, la diferencia es todavía mayor. Claro, ahora hablando de encuestas, quizá la mayor dificultad es que ninguno de los candidatos alternativos muestra en las encuestas una fuerza suficiente como para poder ganarle a Donald Trump, salvo Michelle Obama, que en innumerables ocasiones ha dicho que ella no quiere ser candidata, pero no hay mucha alternativa para poder reemplazar a Joe Biden. Ahora, durante esta jornada, Biden primero reconoció que metió la pata literalmente en el debate, fue una de las palabras que expresó, y también dijo de manera informal que él seguía adelante, seguía en carrera. Por lo tanto, sigue dependiendo, estamos en el mismo punto de ayer, de la voluntad absoluta del propio Joe Biden, de acuerdo a los estatutos del Partido Demócrata. Imágenes que también han marcado la jornada, la siguiente en Brasil, en el estado de Pará, al norte de ese país. Vean ustedes una gigantesca explosión provocada por un camión cisterna que se estaba incendiando en una carretera en la ruta que conecta los municipios de Paragominas y Ulianópolis. Allí el camión hizo combustión por razones que todavía son investigadas. Es impresionante también ver la onda expansiva, como en cosa de fracción de segundos nada más arrastra una serie de también elementos químicos hacia el exterior. Hay un equipo periodístico que estaba allí en el lugar, que se había acercado al camión en ese momento y es alcanzado por la onda expansiva, un equipo del canal SBT. Está dentro de los heridos algunos miembros de este equipo periodístico, además de 3 bomberos que estaban también tratando de controlar ese incendio que obviamente se salió de las dimensiones controlables. ¿Víctimas fatales? Afortunadamente no, dado lo que estaba ocurriendo allí. A ver, revisemos el momento que también fue graficado por algunos testigos. Una estrada. Es poco además lo que se puede hacer en ese instante, escapar, obviamente, tratar de escapar de las llamas y de la onda expansiva, pero bueno, como ya decíamos, afortunadamente no hay víctimas fatales. Gracias, Carlos. Volvemos más adelante con una ampliación de las noticias internacionales y el detalle de lo que está ocurriendo en Gran Bretaña. También. Hasta más rato. Que tenga